La interfaz del programa SPSS. Recuerda que tenemos tres visores específicamente para SPSS. Podemos ver el visor de datos, el visor de sintaxis y el visor de resultados. El visor de resultados, que es el que estamos viendo ahora mismo en pantalla, es en donde vas a capturar la información necesaria para hacer los análisis estadísticos que requieras. Es una interfaz relativamente amigable que solamente se compone de 4 elementos. El primer elemento es la barra de menú, que podemos ver en la parte superior y que te da el acceso directo a las diferentes opciones, por ejemplo, para guardar o cerrar archivos, exportar o importar. La barra de menú de edición, que como en cualquier programa te permite cortar, copiar, deshacer, deshacer, buscar información. La barra de visualización o la barra de menús para poder ver, en donde puedes editar tus barras de estado, tus barras de herramientas. Y finalmente en la barra de datos, transformar, analizar gráficos y utilidades, es en donde puedes ya ejecutar los procedimientos de análisis. En datos, por ejemplo, puedes ordenar, dividir, segmentar, incluso ponderar datos. En la barra de menú de transformar, tú puedes tomar una variable y recodificarla. Por ejemplo, si tú tienes una variable que esté en categorías, puedes recodificarla en alguna etiqueta numérica. O bien puedes calcular variables nuevas a partir de variables que ya están capturadas en el programa. En la barra de menú de análisis, en donde vas a tener el acceso ahora sí directamente a los análisis estadísticos, descriptivos, bayesianos, a los análisis de diferencias, a los modelos lineales, a cualquier análisis que ya está preprogramado en el programa. En la barra de menú de gráficos puedes generar y crear cualquier gráfico, por ejemplo, de sectores, histograma, de pie o de bigote. Finalmente, tenemos las 4 últimas barras de menús, la menú en barra de utilidades, en donde tú puedes empezar a trabajar a partir de fusionar algunas bases de datos con otras, generar tablas dinámicas o macros. En ampliaciones, que es en donde finalmente puedes extender la paquetería que ya tienes dependiendo de tu edición de SPSS y ampliar con algún otro paquete externo o incluso con algunas otras herramientas de análisis de datos. La barra de ventanas, en donde puedes ir directamente a los visores que te acabo de mencionar, a la visor de ventana, de resultados, al editor de variables o a la de sintaxis. Y finalmente la de soporte técnico. El segundo elemento de esta interfaz son las barras de herramientas, en donde puedes tener acceso justamente a los botones de abrir documentos, guardar, imprimir. Puedes ir directamente a algún cuadro de diálogo que hayas recientemente utilizado, rehacer o deshacer alguna acción que hayas ejecutado. Y por supuesto, también tienes la posibilidad de directamente elegir un caso. Por ejemplo, en una base de datos con más de 300,000 datos, podrías ir directamente a el dato 340 o 250, o directamente de una base de datos con más de 1000 variables, puedes ir directamente a una variable en particular. Puedes también, por ejemplo, a partir de la ejecución de la barra de herramientas, específicamente en el botón variables, ver cuáles son las características de cada una de las variables que tienen datos ya ingresados. Y tienes un botón que directamente ejecuta estadísticos descriptivos de alguna de las variables que ya tengas registradas. El siguiente botón de tu barra de herramientas es la herramienta buscar, en donde pues más que buscar una variable o una fila, es decir, un individuo de los que has capturado sus datos, aquí vas a poder buscar un dato en específico, es decir, el dato que tiene el individuo 1 en la variable 4. Ahora también tienes la opción en la barra de herramientas de segmentar un archivo. Esto quiere decir que de esta base de datos podamos hacer en la misma 2 bases de datos independientes. O bien podríamos decidir no segmentar,
sino seleccionar, es decir, que sin dividir la base de datos, solo analice aquellos datos que cubran una característica. Tenemos el botón en donde podemos ver las etiquetas de valor. Esto es para aquellas variables que nosotros tenemos de tipo categórico, podemos observar el número que le hemos asignado a esa categoría o la etiqueta. Por ejemplo, sexo biológico, podríamos elegir 1 o 2 para mujer y hombre y podríamos ver el número o la etiqueta. Utilizar conjuntos de variables es el botón de la barra de herramientas que te permite formar, a partir de diferentes variables, conjuntos. Y por último, el botón para personalizar la barra de herramientas en el caso de que desearas que, además de las que ya están predeterminadas, se pudieran generar botones para otras acciones en particular. El tercer elemento componente de la interfaz simplemente es en donde capturas tus datos. Recuerda que en SPSS cada variable es una columna y cada renglón o cada fila corresponde a un individuo muestral, a un individuo o a un objeto o a un participante muestral. Toma mucho en cuenta esto cuando vayas a migrar datos de Excel a SPSS, ya que en Excel tú puedes indistintamente poner las variables como columnas o como filas. En SPSS las columnas siempre son las variables. Y el cuarto y último elemento de la interfaz es la vista de datos y la vista de variables. Ahora bien, en todo este momento hemos estado viendo la vista de datos, pero podríamos dar clic en la pestaña de vista de variables, que es en donde en la siguiente cápsula veremos cómo editar las características de nuestras variables. Pues esto es todo en esta cápsula de video. Hasta pronto.